Tragedia en Colombia. Un avión de la Fuerza Aérea se ha estrellado con más de 120 personas a bordo, de las cuales han muerto al menos 66. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. La aeronave se accidentó poco después de despegar en una zona selvática y de difícil acceso. Por el momento se desconocen las causas del siniestro, aunque el presidente Petro ha señalado la falta de inversión en equipamiento militar debido a las dificultades burocráticas. Por otro lado, el ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha lanzado un durísimo ataque contra los líderes europeos por su postura ante Irán y ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez, al que califica de aborrecible y decepcionante. En una entrevista con Euronews, Bennett ha calificado de cobardes a los países que no se unen a una confrontación militar directa contra el régimen de Teherán para detener las ambiciones nucleares y regionales de Irán. Y precisamente en Bruselas se vive una nueva tormenta política. El ministro de Exteriores húngaro ha admitido haber mantenido conversaciones con el Kremlin durante reuniones clave de la Unión Europea sobre la guerra en Ucrania. El húngaro justificó estas llamadas como necesarias para garantizar el suministro energético de su país. Varias voces acusan a Budapest de deslealtad y de romper la unidad comunitaria frente a Moscú. Comenzamos con el informativo. Un avión de carga militar se estrelló poco después de despegar en Puerto Leguízamo, en el suroeste de Colombia, el lunes, causando la muerte de al menos 66 personas. Las imágenes del lugar del accidente muestran grandes columnas de humo elevándose sobre un campo vacío donde se estrelló la aeronave. ¿Alguien nos puede, por favor? A bordo viajaban 128 personas, entre ellas 115 del Ejército, 11 tripulantes y 2 miembros de la Policía Nacional. Lo que acaba de suceder. De igual manera hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto. Las autoridades evacuaron a decenas de pasajeros heridos que fueron atendidos por las 2 únicas clínicas del lugar antes de ser trasladados por vía aérea a ciudades más grandes. Aunque aún se desconocen las causas del siniestro, el presidente del país, Gustavo Petro, se ha apresurado a señalar la falta de inversión en equipamiento militar, lo que ha retrasado la renovación de los equipos de las Fuerzas Armadas debido a las dificultades burocráticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado a 5 días el plazo que ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, afirmando que las conversaciones con Irán han sido productivas, algo que los funcionarios iraníes han negado. Algunos medios de comunicación, citando a una fuente anónima del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, han informado de que se han recibido a través de mediadores nuevos puntos que podrían servir de precursor para las conversaciones entre ambas partes. Trump había declarado a los periodistas el lunes por la tarde que los enviados estadounidenses han estado manteniendo conversaciones con un líder iraní respetado. Su anuncio trajo alivio a los mercados financieros el lunes, ya que los precios del petróleo bajaron y las cotizaciones bursátiles subieron en Wall Street, tras las graves pérdidas registradas en todo el mundo antes del anuncio de Trump. Mientras tanto, la guerra continúa con intercambios de ataques aéreos que alcanzan objetivos en Irán, Israel y Líbano. El ejército israelí afirmó que llevó a cabo ataques durante la noche del martes contra varios barrios de los suburbios del sur de Beirut, indicando que su objetivo eran las infraestructuras de Hezbollah. Mientras Irán intensificaba los ataques contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudí interceptaron los ataques. El número de víctimas mortales de la guerra ha ascendido a más de 1.500 personas en Irán, más de 1.000 en Líbano, 15 en Israel y 13 militares estadounidenses. Millones de personas en Líbano e Irán se han visto desplazadas. Naftali Bennett, ex primer ministro israelí, arremete contra los líderes europeos, acusando a la UE de actuar de forma cobarde respecto a la guerra en Irán. Pocos días después de que los líderes de la UE hicieran un llamamiento a la vía diplomática para resolver la crisis, Bennett asegura que Israel está librando la guerra en nombre de Europa.
¿Saben? Es un poco cobarde. Estamos librando su guerra. De hecho, si no hubiéramos actuado, toda Europa estaría bajo una terrible amenaza de misiles balísticos nucleares. Así que estamos librando vuestra guerra y esperamos, al menos, no recibir constantes críticas. Esperamos vuestro respaldo. Eso sería lo correcto. Pero lo entendemos. Tenemos que hacer el trabajo duro. Estamos acostumbrados a ello y haremos lo correcto. Bennett insiste en que Israel está librando la más justa de las guerras y ha subrayado que la campaña militar es necesaria para detener la amenaza iraní. El ex primer ministro israelí reiteró además que el objetivo de Israel es desmantelar por completo el programa nuclear iraní. Trump declaró el lunes que daría a Irán un plazo de 5 días para mantener conversaciones y explorar la posibilidad de un acuerdo y así posponer los ataques contra las centrales eléctricas iraníes que ha amenazado con destruir si no se reabre el estrecho de Hormuz. El gobierno de Irán niega que se hayan establecido negociaciones con Trump. Rusia ha lanzado cientos de drones y docenas de misiles sobre Ucrania durante la noche, matando a 5 personas e hiriendo al menos a otras 27, según han informado las autoridades ucranianas este martes. Con casi 400 drones lanzados, se trata de uno de los mayores ataques de Rusia en semanas. La ofensiva continuó durante la mañana del martes, cuando docenas de drones atacaron la capital, Kiev. Los misiles y drones rusos cayeron tanto sobre zonas residenciales como sobre infraestructuras de transporte y energía, según el gobierno. Los vídeos que se han grabado del ataque muestran edificios residenciales con ventanas destrozadas y fachadas rotas en varias regiones. Al mismo tiempo, el ejército de Moscú ha intensificado sus esfuerzos para romper las defensas de la línea del frente ucraniano, en lo que podría ser el inicio de una ofensiva terrestre de primavera que los analistas y el gobierno de Volodymyr Zelensky ya preveían. Desde el pasado 17 de marzo, Rusia ha intensificado sus ataques y ha trasladado maquinaria pesada y más tropas al frente. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirma que, en los últimos días, las tropas rusas han realizado intentos simultáneos de romper las líneas defensivas en varias zonas estratégicas. La Comisión Europea ha pedido a Hungría que aclare los informes que señalan que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, compartía regularmente información sensible de las reuniones de la Unión Europea con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Las informaciones sobre que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro habría revelado a su homólogo ruso los debates a nivel ministerial y a puerta cerrada en el Consejo son muy importantes. La relación de confianza entre los Estados miembros y entre estos y la institución es fundamental para el funcionamiento de la Unión Europea, por lo que esperamos que el gobierno húngaro aporte las aclaraciones pertinentes. Según informó en primicia el Washington Post, varios funcionarios de seguridad europeos, tanto en activo como retirados, aseguraron que Szijjártó llama regularmente a Lavrov durante las pausas de las reuniones del Consejo Europeo para informarle directamente de lo que se ha debatido. El gobierno húngaro negó las acusaciones calificándolas de noticias falsas. El primer ministro polaco, Donald Tusk, fue uno de los primeros en condenar las revelaciones, afirmando que no le sorprendían. Las informaciones han salido a la luz en un momento de creciente tensión política ante las elecciones parlamentarias de Hungría. El gobierno del primer ministro Viktor Orbán es uno de los pocos en Europa que mantiene vínculos regulares con el Kremlin. Su partido, Fidesz, se enfrenta a un fuerte desafío por parte del partido TISA, del líder de la oposición, Péter Magyar, que lidera las encuestas de opinión. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha reconocido haber filtrado datos y conversaciones regularmente a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, tras las reuniones del Consejo de la Unión Europea sobre asuntos exteriores. Los Estados miembros de la Unión están obligados a mantener un principio de cooperación leal y se entiende que el contenido de dichas reuniones, así como de las conversaciones que se tengan entre bambalinas, es confidencial. En un vídeo publicado en sus redes sociales este martes por la mañana, Szijjártó ha negado haber incumplido los protocolos de seguridad, insistiendo en que las reuniones ministeriales en cuestión no se discuten asuntos secretos. Szijjártó ha reconocido que también habla con sus homólogos de Serbia, Israel, Estados Unidos y Turquía, tanto antes como después de las reuniones de la Unión sobre asuntos exteriores, agravando los indicios iniciales.
Las revelaciones se producen en un momento de creciente tensión política ante las elecciones parlamentarias de Hungría del próximo mes, en las que el partido gobernante de extrema derecha al que pertenece Szijjártó, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, se encuentra por detrás de las encuestas frente al partido Tisza del líder de la oposición, Péter Magyar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cerrado un acuerdo de libre comercio con Australia, en un pacto que reduce los aranceles para la mayoría de los bienes y exportaciones agrícolas de la Unión Europea. El acuerdo permitirá a la UE ahorrar 1.000 millones de euros al año en aranceles y se prevé que las exportaciones aumenten hasta un 33% en la próxima década. Lo que he observado con la creciente imprevisibilidad e incertidumbre a nivel mundial es que los países buscan estabilidad y previsibilidad, y eso es lo que ofrece la Unión Europea. Los aranceles se reducirán progresivamente hasta llegar a cero en productos como el queso, el vino, algunas frutas y verduras, el chocolate y los alimentos procesados. Un mecanismo de salvaguardia permitirá a la UE proteger sectores sensibles si un aumento de las importaciones australianas perjudica al mercado europeo. La Comisión Europea ha dado los últimos pasos para aplicar provisionalmente el acuerdo comercial con el Mercosur a partir del 1 de mayo, que abarca a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La medida recurre a un procedimiento especial para garantizar que el acuerdo entre en vigor a pesar de la revisión judicial iniciada por el Parlamento Europeo tras una votación decisiva que suspendió la ratificación el 21 de enero. La prioridad ahora es convertir este acuerdo UE-Mercosur en resultados concretos, proporcionando a los exportadores de la Unión Europea la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo, declaró el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, y añadió: la aplicación provisional permitirá a la UE empezar a cumplir esa promesa. El acuerdo liberaliza los flujos comerciales entre la UE y los países del Mercosur, creando una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas. La Comisión aprobó el acuerdo y se aseguró el respaldo de los Estados miembros de la UE, a pesar de la fuerte oposición de los agricultores de la UE, que temen la competencia desleal de las importaciones del Mercosur. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha reconocido su derrota este lunes en un referéndum sobre la reforma judicial, pero ha afirmado que no dimitirá. Los ciudadanos han decidido y respetamos su voluntad como siempre lo hacemos. Nos queda la pena de haber perdido una oportunidad para modernizar Italia. Pero esto no cambia nuestro compromiso de trabajar por el bien de la nación. Los votantes han rechazado la reforma constitucional, con alrededor del 55% votando en contra y el 45% a favor, según los resultados de casi todos los votos escrutados. La participación alcanzó casi el 59%. La reforma habría dividido el Poder Judicial italiano en carreras profesionales separadas para jueces y fiscales. Habría separado el Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos y creado un nuevo tribunal disciplinario. El Parlamento aprobó la reforma en octubre de 2025, pero no logró obtener la mayoría de 2/3 necesaria para evitar un referéndum. Gana el no en el referéndum sobre la reforma judicial en Italia y el resultado supone una derrota política para la primera ministra Giorgia Meloni. El no prevaleció en el referéndum sobre el sistema judicial por un claro margen del 54% de los votantes que rechazó la reforma propuesta por el Gobierno. Esto supone unos 14,7 millones de votos, más de 2 millones por encima del voto a favor de la reforma. La soberanía appartiene al popolo. La soberanía pertenece al pueblo y hoy los italianos se han pronunciado con claridad. El gobierno ha cumplido lo prometido y ha llevado a cabo la reforma judicial esbozada en nuestro programa electoral. Creemos firmemente en ella y por eso la sometimos a referéndum. Los ciudadanos han decidido y como siempre respetamos su voluntad. Lamentamos haber perdido una oportunidad de modernizar Italia, pero esto no cambia nuestro compromiso de seguir trabajando con seriedad y determinación por el bien de la nación. El referéndum se ha convertido en una prueba de fuego política para el gobierno de Meloni y abre la carrera electoral para 2027. El éxito del no da un nuevo impulso a la oposición, como indica Maurizio Landini, secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo.
Creo que el mensaje que el mensaje que llega al gobierno y al país es que la Constitución sigue siendo el punto de referencia más importante e insustituible para el pueblo italiano a la hora de mejorar sus condiciones de vida. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, reitera que el referéndum no tiene relevancia política a pesar del revés que representa el resultado para el gobierno de Meloni. La familia de partidos del Parlamento Europeo Patriotas por Europa celebró su primera gran concentración en el Millenaris de Budapest. Aunque el objetivo oficial era acercar a los partidos de extrema derecha y populistas que están ganando fuerza en toda Europa, el tono de los discursos hizo que el evento se asemejara más a un mitin de campaña a gran escala del partido gobernante de Hungría. Los oradores insistieron repetidamente en que Orbán debe ganar las elecciones de abril, argumentando que, de no hacerlo, permitirían que una élite liberal de Bruselas empujara a Europa hacia crisis económicas y migratorias e incluso hacia la guerra. La visión europea que tenemos ha estado representada por Viktor Orbán durante 16 años. En materia de migración, identidad y soberanía nunca ha dado marcha atrás. Por eso puedo decir con orgullo que Víctor no es solo un compañero y aliado en la coalición Patriotas por Europa, sino también un amigo. Entre quienes elogiaron al partido gobernante húngaro, Fidesz, en el acto se encontraban Geert Wilders, Herbert Kilk, Matteo Salvini y Pedro Abascal. Al subir al escenario, Orbán afirmó que en 3 años se convertirían en los líderes de la Unión Europea. Los fracasos de la élite liberal y globalista de Bruselas son evidentes. El declive económico, la industria colapsa, el Pacto Verde es un fracaso total, la situación migratoria es irreversible y una crisis energética. La élite de izquierdas de Bruselas se debilita día a día. Por otro lado, estamos nosotros, el grupo que se hace más fuerte cada día. Orbán también señaló que las fuerzas nacionalistas están ganando terreno en un número cada vez mayor de Estados miembros de Europa Central y añadió que el objetivo ahora es que los países occidentales estén liderados por figuras que crean en una Europa de naciones soberanas en lugar de una unión federal. Mientras Bélgica recuerda a las 32 personas asesinadas hace 10 años por miembros del grupo Estado Islámico, en Bruselas, el responsable antiterrorista de la Unión Europea explicó a Euronews que la coordinación entre los países europeos para prevenir nuevos atentados terroristas ha mejorado. En toda Europa, impulsados en gran medida por los belgas y los franceses, quienes fueron los primeros afectados por estos graves atentados terroristas, sus agencias de investigación se han unido. Se ha creado un grupo de trabajo conjunto denominado Task Force Fraternité, pero también se ha impulsado mucho la labor a nivel europeo, lo que significa que hemos puesto en marcha bases de datos interoperables y hemos reforzado nuestras fronteras. Intercambiamos información más rápidamente tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Los esfuerzos antiterroristas de la UE han tenido que hacer frente a nuevas amenazas y comprender un nuevo fenómeno: la radicalización de los jóvenes en Internet. Hemos visto diferentes tipos de atentados. Hemos visto más ataques de lobos solitarios. Así que el Estado Islámico ha adaptado sus estrategias, lo que significa que nosotros también hemos tenido que adaptarnos. Wachter añade que la guerra en Irán podría aumentar la amenaza de atentados terroristas en Europa. ¿Se está beneficiando Rusia de la guerra en Irán? Los ingresos de Rusia por la exportación de petróleo han aumentado tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la primera mitad de marzo, Moscú ingresó unos 372 millones de euros diarios por sus exportaciones de crudo, un 14% más que en febrero. En total, incluyendo petróleo, gas y carbón, Rusia obtuvo 7.700 millones de euros entre el 1 y el 15 de marzo, frente a los 472 millones diarios del mes anterior. Este aumento coincide con la subida del precio del petróleo por encima de los $100 por barril, impulsada por las tensiones en torno a Irán y las interrupciones en el estrecho de Hormuz. El encarecimiento del crudo suele traducirse en mayores ingresos para grandes exportadores como Rusia. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha aprobado una exención temporal que permite a países como India comprar petróleo ruso en tránsito.
La mayor parte de las exportaciones rusas se dirige a Asia, con China e India concentrando cerca de 3/4 partes de los ingresos. Por su parte, la UE advierte de que relajar las sanciones podría reforzar la economía de guerra de Moscú mientras continúa el conflicto en Ucrania. ¿Exigirá Reino Unido una compensación a Estados Unidos si abandonase la OTAN? El primer ministro británico Keir Starmer ha reclamado a Donald Trump que retire todas las tropas estadounidenses de las bases británicas en un plazo de 48 horas si decidiese abandonar la OTAN, según una captura de pantalla ampliamente compartida. La imagen muestra un supuesto discurso de Starmer en el que declara que Reino Unido y el resto de Europa seguirán uniendo fuerzas en su defensa colectiva independientemente de si Estados Unidos se retira. Esta añade que Reino Unido exigiría décadas de alquileres pendientes por parte de Estados Unidos por mantener sus tropas en territorio británico de forma gratuita. Hay varios indicios en esta declaración que demuestran que es falsa. En primer lugar, a pesar de la reciente avalancha de insultos contra Starmer por ofrecer un apoyo limitado a Estados Unidos en esta guerra, la respuesta del primer ministro ha sido más contenida que esta publicación. Todos los artículos fiables indican que Starmer ha destacado la importancia de la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, asegurando que Reino Unido se mantendrá al margen de la guerra y que Londres está colaborando con todos sus aliados para mantener estabilidad en Oriente Medio. El otro problema principal es que tergiversa por completo cómo operan la defensa común y las políticas de reparto de costes. El Estatuto de las Fuerzas de la OTAN de 1951 establece que el país receptor debe proporcionar al país de origen con las instalaciones que necesite en condiciones no menos favorables que los concedidos a su propio ejército nacional. El acuerdo de reparto de costes entre Reino Unido y Estados Unidos de 1973 también establece que el Ministerio de Defensa mantiene la propiedad de cualquier base utilizada por Estados Unidos y que Washington se hará cargo de los costes operativos y de ampliación únicamente, aunque se ha confirmado recientemente que los países de la OTAN no pagan alquiler por estacionar sus fuerzas militares en otros Estados miembros. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todas las noticias que acontecen aquí, en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo en No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo. Aí na pouco também tinha
Fica aí, aqui paradinho um pouquinho. Ficou lá.